Nunca debí aceptar ese trabajo de grabar audios para una casa abandonada. Decían que era para un documental, pero desde el primer minuto algo estaba mal, porque apenas crucé la puerta mi grabadora se encendió sola y empezó a registrar sonidos que yo todavía no escuchaba. En los audífonos se oían pasos detrás de mí, pero el pasillo estaba vacío. Cada vez que avanzaba, la grabadora marcaba una voz en frecuencia baja, como si alguien hablara debajo del piso, diciendo mi nombre completo, con apellido incluido, algo que jamás dije en voz alta. Intenté salir, pero la puerta por donde entré ya no estaba. Solo había pared lisa, sin marco, sin marcas, como si nunca hubiera existido. La casa comenzó a crujir y el sonido no venía de las paredes, venía de adentro de mí. La grabadora volvió a reproducir un audio. Esta vez era mi voz llorando, suplicando que no me dejaran ahí, pero yo aún no había llorado. Todavía no. El pasillo se alargó de forma imposible y al fondo vi una figura sentada de espaldas. Parecía una persona normal, hasta que giró la cabeza a 180 grados y me miró, sin ojos, sin boca, solo piel estirada. Empezó a levantarse, pero no caminaba. Se deslizaba como si el suelo no existiera. La grabadora cayó al piso y seguía grabando, aunque yo ya no la tenía. Cuando quise correr, mis pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros, y la figura susurró que ya había escuchado este final muchas veces, que todos gritaban igual que yo. La casa se apagó por completo y en la oscuridad sentí manos contándome los huesos, uno por uno, como si revisaran si aún servía. El último sonido que registró la grabadora fue mi respiración deteniéndose de golpe, seguida de una voz que dijo: archivo guardado, siguiente sujeto listo. Cuando recuperé el aliento no estaba muerto, pero tampoco estaba despierto. La oscuridad tenía peso, se sentía espesa, como si pudiera tocarla. Intenté mover los brazos y descubrí que estaba amarrado a una silla, aunque no sentía cuerdas, sino algo más frío, más vivo. Escuché la grabadora reproducirse sola, y esta vez no era solo mi voz. Había muchas voces susurrando al mismo tiempo, repitiendo frases distintas, como recuerdos mezclados. Algunos lloraban, otros rezaban, otros gritaban mi nombre con odio. La figura volvió a aparecer frente a mí, ahora más cerca, y pude ver que su piel no era piel. Eran capas de rostros estirados, como si muchas personas estuvieran atrapadas dentro, intentando salir. Cada rostro abría la boca, pero no salía sonido, solo vibración que me hacía sangrar los oídos. Quise cerrar los ojos, pero algo me sostuvo los párpados abiertos, y entonces entendí que esa casa no estaba abandonada. Estaba llena, demasiado llena. La figura se inclinó y me dijo que ese lugar no mataba a las personas, las archivaba, que cada grabación era una puerta y que yo había aceptado entrar por voluntad propia al grabar los audios. Sentí un tirón en la cabeza y de pronto vi recuerdos que no eran míos. Personas entrando con linternas, policías, curiosos, familias enteras, ninguno había salido. La grabadora empezó a emitir pitidos y una pantalla, que no existía antes, mostró mi rostro en tiempo real, pero detrás de mí había sombras moviéndose, copiando mis gestos, practicando cómo respirar, cómo parpadear, cómo parecer humano. La figura levantó una mano y las sombras se detuvieron al mismo tiempo, como soldados obedeciendo. Escuché pasos arriba y una voz humana, real, llamó preguntando si había alguien adentro. Sentí alivio, pero duró un segundo, porque la figura sonrió y dijo: perfecto, todavía hay más espacio. La silla empezó a hundirse en el suelo, como si fuera arena, y mientras bajaba sentí como algo se conectaba a mi espalda, extrayendo recuerdos uno por uno. Mi infancia, mi nombre, mi miedo. La grabadora grababa todo y entendí que no era un dispositivo, era un anzuelo, y que cuando alguien escuchara ese audio algo de mí iría con él. La última imagen que vi antes de que todo se cerrara fue mi propio cuerpo levantándose de la silla, caminando hacia la puerta, saludando con normalidad, mientras yo quedaba atrás, escuchando como afuera alguien decía: el lugar está vacío, no hay nadie aquí. Salí de la casa caminando con un cuerpo que ya no sentía como mío. La noche estaba tranquila, demasiado tranquila, como si el mundo no se hubiera dado cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. El aire olía normal, pero cada respiración sonaba distinta, como si alguien más respirara conmigo por dentro.
La persona que había llamado a la puerta me miró a los ojos y dio un paso atrás, preguntándome si estaba bien. Yo asentí, sonreí, incluso agradecí, pero mientras hablaba sentía como mis palabras salían con un pequeño retraso, como si alguien las revisara antes de dejarlas salir. Al alejarme vi el reflejo en una ventana y por un segundo mis ojos no parpadearon al mismo tiempo. Supe que algo no estaba siguiendo mis órdenes, sino aprendiendo de mí. Esa noche llegué a casa y todo parecía igual, pero el silencio era distinto, más atento, como si las paredes estuvieran escuchando. Me acosté intentando dormir y fue ahí cuando escuché la grabadora encenderse sola desde mi mochila, reproduciendo un audio que no recordaba haber grabado. Era mi voz llorando, suplicando que no saliera, que no dejara ese lugar, pero la voz que respondió no era mía, era profunda, calmada, y decía, ya es tarde. Ahora me toca a mí. Apagué la grabadora temblando y sentí un alivio inmediato. Demasiado rápido. Entendí que el miedo ya no reaccionaba igual, como si algo hubiera apagado una parte de mí. Los días siguientes la gente empezó a decir que me notaba raro, que hablaba menos, que a veces me quedaba quieto mirando un punto fijo por varios segundos sin darme cuenta. Yo también lo noté, porque en esos momentos veía imágenes que no eran recuerdos míos. Veía la casa desde abajo. Desde dentro, veía estanterías llenas de grabadoras, todas encendidas, todas reproduciendo voces atrapadas, y entendí que una parte de mí seguía ahí abajo, observando a través de mí como una ventana. Una noche desperté de golpe y me encontré de pie frente al espejo, hablando sin sonido. Mis labios se movían solos, ensayando expresiones, emociones, sonrisas, detrás de mí. En el reflejo, vi sombras acomodándose, como si ajustaran mi postura. Cuando intenté gritar, solo salió un susurro que dijo, no luches, facilitas el proceso. Comprendí entonces que no me habían reemplazado del todo. Todavía me estaban usando como puente, como transición, para salir completamente al mundo real. Empecé a encontrar grabaciones nuevas en mi teléfono, audios míos caminando, hablando con personas que no recordaba haber visto, describiendo lugares en los que nunca había estado, pero que sentía reconocer demasiado bien. En una de ellas mi voz decía, ya casi es momento, solo falta una cosa más, y al fondo se escuchaba mi propia respiración desde muy cerca, como si alguien me grabara a centímetros del rostro. Intenté destruir la grabadora, romperla, quemarla, pero cada vez que lo hacía aparecía otra en un lugar distinto, bajo la cama, en el baño, en el carro, siempre encendida, siempre esperando. La última noche, antes de perder el control por completo, escuché golpes debajo de mi cama. El mismo sonido que inició todo, solo que esta vez no sentí miedo, sentí nostalgia, y ahí entendí lo peor. No querían solo mi cuerpo, querían que yo deseara volver, que aceptara quedarme del otro lado para siempre. La voz volvió a susurrar desde el suelo, diciendo, ya viví suficiente como tú. Ahora te toca aprender cómo es vivir como nosotros. El colchón empezó a elevarse lentamente, igual que aquella primera noche, pero esta vez no había nadie observando. Nadie vendría a tocar la puerta, nadie preguntaría si estaba bien y, mientras la oscuridad se abría debajo de mí, sentí algo que me heló más que el terror, una calma absoluta, porque supe que la próxima persona que escuchara mi historia no sabría si quien la cuenta realmente soy yo o algo que aprendió a hacerlo. Cuando la oscuridad terminó de abrirse bajo la cama, sentí como el aire cambiaba. Se volvió espeso, pesado, como si cada respiración tuviera que pedir permiso para entrar. Intenté moverme pero mi cuerpo respondió tarde, demasiado tarde. La voz volvió a hablar, tranquila, paciente, diciendo que no tuviera miedo, que ya había pasado por esto antes, aunque yo no lo recordara. El colchón subía y bajaba lentamente, como si algo respirara conmigo desde abajo, y entonces escuché pasos en el pasillo. Pasos reales, humanos. Alguien estaba en la casa. Quise gritar, advertirle, pero solo salió un susurro suave, amable, diciendo que todo estaba bien, que podía pasar. Comprendí con terror que ya no era yo quien controlaba lo que decía. La figura comenzó a salir, primero una mano larga, oscura, doblándose en ángulos imposibles, luego un brazo que parecía no tener huesos, arrastrándose por el piso. El sonido era húmedo, lento, desesperadamente paciente. Mi corazón latía fuerte pero mi rostro permanecía tranquilo, incluso sonriente.
como si mi cuerpo quisiera tranquilizar a lo que venía. La cosa levantó la cabeza y vi que no tenía ojos, solo una superficie negra donde algo se movía por dentro. Como si me observara desde muchos lugares a la vez, la puerta del cuarto se abrió por completo y una sombra más pequeña apareció en el marco. Comprendí que no era la única vez, que esto era un ciclo, que siempre necesitaban a alguien despierto, consciente, para poder cruzar. La voz volvió a susurrar que había aprendido todo de mí, mis miedos, mis recuerdos, mis gestos, incluso la forma en que amaba, y que ahora podía hacerlo mejor. Sentí algo frío rodeando mis tobillos, subiendo lentamente, marcando su presencia, dejando claro que no tenía prisa, que el tiempo ya no me pertenecía. Intenté concentrarme en un recuerdo feliz, en un rostro querido, pero cada imagen se deformaba, como si alguien la estuviera copiando mal a propósito. La criatura se acercó más y supe que estaba probando cuánto podía soportar antes de ceder. El celular vibró una última vez y la pantalla se encendió sola, mostrando la cámara frontal. Vi mi rostro, pero no estaba mirando la pantalla. Estaba mirándome a mí, sonriendo con una calma que jamás había sentido. Y en ese instante entendí que el verdadero horror no era morir, sino quedarse atrapado, consciente, viendo cómo alguien más aprende a vivir tu vida mejor que tú. La sonrisa en la pantalla no desaparecía. Se quedaba ahí, fija, antinatural, como si estuviera esperando mi reacción. Sentí como algo dentro de mí se acomodaba a la fuerza, como muebles moviéndose en una habitación que ya no me pertenecía. La criatura levantó lentamente su mano y la apoyó sobre mi pecho. No apretó, no atacó, solo escuchó, como si estuviera memorizando el ritmo de mi corazón. Entonces habló otra vez diciendo que necesitaba practicar un poco más, que todavía había detalles que pulir antes de salir. Los pasos en el pasillo se acercaron y alguien tocó la puerta. Golpe suave, familiar. Escuché la voz de alguien que amaba preguntando si estaba bien. Y esa fue la primera vez que sentí verdadero pánico, porque la cosa respondió usando mi tono exacto. Mis pausas, incluso mi forma de tranquilizar, dijo que todo estaba bien, que solo estaba cansado. Sentí como algo se desprendía dentro de mi cabeza, recuerdos cayendo como hojas secas, mi infancia, mi nombre, mi miedo a la oscuridad. Todo era absorbido con cuidado, como si no quisiera dañarlo. La criatura comenzó a imitar mis gestos frente a mí. Ladeó la cabeza como yo lo hacía al pensar, respiró hondo como yo cuando mentía. Comprendí que no estaba improvisando. Llevaba años observando, esperando este momento exacto. La sombra del pasillo se deslizó dentro del cuarto y se quedó quieta, vigilando, como un guardián. La criatura me susurró que el intercambio siempre dolía al principio, pero que luego uno se acostumbraba a mirar desde adentro. Sentí como el suelo se volvía blando otra vez y mis pies se hundían lentamente. No caía, me absorbía, como arena mojada. La persona del otro lado de la puerta entró al cuarto y no notó nada raro. Me vio sonreír, me vio levantar la mano, me vio ser yo, solo que mejor, más tranquilo, más vacío. La criatura frente a mí comenzó a deshacerse mientras mi cuerpo se levantaba, caminaba, hablaba, y yo me quedaba atrás, atrapado en un espacio sin forma, escuchando risas lejanas. Entendí entonces que no había muerto, que estaba despierto, consciente, condenado a observar cada día como alguien más ocupa mi lugar. Y justo cuando la puerta se cerró y quedé completamente solo, escuché un golpe suave bajo el suelo, el mismo golpe que había escuchado noches atrás, seguido de un susurro paciente diciendo que pronto habría otro intercambio, porque siempre hay alguien que mira debajo de la cama. Y ahí, en la oscuridad, comprendí que esto no termina cuando te reemplazan, termina cuando tú te conviertes en lo que espera. Desde esa noche aprendí a vivir en silencio, a observar desde este lado oscuro donde el tiempo no pasa igual. Veo como la cosa que usa mi cuerpo duerme en mi cama, habla con mi voz, ríe con mis gestos, nadie nota la diferencia. A veces incluso yo dudo si el verdadero ya no soy yo. Pero hay algo que nunca pudo copiar. Cada madrugada, exactamente a la misma hora, el golpe vuelve a escucharse bajo la cama, siempre 3 veces, lento, paciente, y cuando ese sonido aparece la criatura se tensa, como si también tuviera miedo, como si supiera que algo más antiguo aún sigue esperando, algo que no intercambia, algo que reclama.
Y entonces escucho un susurro que no viene de mi boca ni de la suya diciendo que pronto será el turno de alguien más. Desde aquí abajo solo puedo mirar y preguntarme si realmente escapé aquella noche, o si simplemente me convertí en parte de lo que ahora espera en la oscuridad. Dime tú, ¿alguna vez has escuchado golpes debajo de tu cama cuando creías estar completamente solo?